Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver el último tema de esta unidad, que sería la estática en el campo tridimensional. Sea el punto A perteneciente a un cuerpo rígido, en donde concurren tres fuerzas, P1, P2 y P3, no coplanares, y queremos hallar su resultante. Para esto vamos a considerar 2 a 2 las fuerzas, o sea, por ejemplo, P1 y P2, las cuales son coplanares, entonces podemos determinar la resultante 1, 2 que reemplazaría a P1 y P2 coplanares. De la misma manera, existe un plano que contiene a R1, 2 y a P3. Podemos hallar entonces la resultante de P3 y R1, R2, que era la resultante de P1, P2. Con esto queda definida la resultante de nuestro sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Esta resultante coincide con la diagonal del paralelepípedo que tiene por lados los vectores representativos de las fuerzas. O sea que directamente podemos construir el paralelepípedo espacial y de esta manera la resultante queda definida por la diagonal del paralelepípedo. Otra manera de poder obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio es trazando el polígono espacial de fuerza. Trazamos P1 en escala de fuerzas, luego P2, haciendo coincidir el origen de esta fuerza P2 con el extremo de la fuerza P1. De la misma manera P3. Finalmente, uniendo el origen de la primera fuerza y el extremo de la última fuerza, nos queda definida la resultante, tal como lo hacíamos en el plano, con la diferencia que acá estamos trazando un polígono espacial. Veamos ahora la solución analítica para obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Sea un sistema de fuerzas concurrentes que concurren al punto A, P1, P2, P3, P4, P5, y queremos hacer su resultante planteando la solución analítica. Bien, lo primero que hacemos es hacer coincidir el origen de coordenadas con el punto de concurrencia de las fuerzas. ¿Sí? Bien, la componente I va a ser igual a la sumatoria de P sub I por el coseno de beta I, que es el coseno de cada una de las fuerzas respecto al eje Y. Rx va a ser igual a la sumatoria de las P sub I por el coseno de alfa I. Y Rz es igual a la sumatoria de las P sub I por el coseno de gamma I. La intensidad se obtiene, el módulo antecedente se obtiene como la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado más Rz cuadrado, y su dirección la vamos a obtener mediante los cosenos directores. Esto es Rx igual a R coseno de alfa. Entonces el coseno de alfa R va a ser Rx sobre R. De la misma manera, Ri es igual a R coseno de beta. Y el coseno de beta R es igual a Ri sobre R. Y Rz igual a R coseno de gamma. El coseno de gamma R es igual a Rz sobre el módulo de R. Veamos ahora la solución analítica para descomponer una fuerza en tres direcciones. Lo vamos a hacer mediante estas ecuaciones de proyección. Px igual a P por coseno de alfa, igual a P1 coseno de alfa 1, más P2 coseno de alfa 2, más P3 coseno de alfa 3. Pi es igual a P coseno de beta, igual a P1 coseno de beta 1, P2 coseno de beta 2, P3 coseno de beta 3, y Pz es igual a P coseno de gamma, igual a P1 coseno de gamma 1, más P2 coseno de gamma 2, más P3 coseno de gamma 3. Para plantear el equilibrio de fuerzas concurrentes en el espacio, la condición necesaria y suficiente gráfica es que el polígono espacial sea cerrado.
Desde el punto de vista analítico, se debe verificar que la sumatoria de las componentes es igual a 0, es decir, P sub i por coseno de alfa i igual a 0, sumatoria de P sub i por coseno de beta i igual a 0 y sumatoria de las P sub i por coseno de gamma i igual a 0. Podemos plantear además dos ecuaciones de proyección y una de momento, teniendo en cuenta que el eje respecto al cual se toma momento no debe cortar la recta de intersección de los planos que pasando por el punto concurrencia del sistema sean normales a los ejes con respecto a los cuales se proyecta el sistema y, como caso particular, no debe ser normal al plano definido por los otros dos. Mediante una ecuación de proyección y dos de momento, con la consideración que el eje en el cual se establece la condición de proyección no puede ser normal a la recta definida por el punto de concurrencia de las fuerzas y el punto común a ambos ejes con respecto a los cuales se toma momento. Mediante tres ecuaciones de momento, ¿sí? Dos de los ejes pueden ser cualesquiera, pero el tercer eje debe ser tal que no resulte coplanar con la recta que, pasando por el punto de concurrencia de las fuerzas, corta a los dos primeros. Bien, veamos ahora el momento de una fuerza respecto a un eje. Lo que hacemos es, trazamos un plano perpendicular al eje E que pase por un punto que vamos a denominar O y proyectamos la fuerza P, ¿sí?, a ese plano Pi que es perpendicular al eje E y que lo intersecta en el punto O. Entonces definimos que el momento de P respecto del eje va a ser igual al momento de P', que es la proyección que hablábamos, por la distancia normal al punto O. Aplicando el teorema de Varignón, nosotros sabíamos que el momento de R', que es la fuerza proyectada en el plano pi respecto de O, es igual a la suma de los momentos de las componentes, es decir, el momento de P1' respecto de O más el momento de P2 respecto de O. Ahora bien, por definición teníamos que el momento de O, el momento de R respecto de O, ¿sí?, de la resultante de la proyección respecto de O, era igual al momento de R respecto del eje. De la misma manera, el momento de P1 respecto de O, de P1', era igual al momento de P1 respecto del eje, y el momento de P2', o sea, la proyección respecto de O, era igual al momento de P2 respecto del eje. Por lo tanto, el momento de la resultante respecto del eje es igual al momento de la componente P1 respecto del eje E más el momento de la componente P2 respecto del eje E. Veamos ahora la expresión analítica del momento de una fuerza respecto a un eje. Consideramos la fuerza P aplicada en el punto A y las descomponemos según los ejes coordenados en Px, Pi y Pz. De acuerdo al teorema de Varignón, Mx va a ser igual a Pi por Z menos Pz por I, Mi va a ser igual a Pz por X menos Px por Z, y Mz va a ser igual a Pi por I menos Pi por X. La intensidad del momento va a estar dada por la raíz cuadrada de mx cuadrado más mi cuadrado más mz cuadrado, y la dirección del vector representativo se obtiene con la expresión de los cosenos directores, es decir, coseno de alfa m es igual a mx sobre el momento de P respecto de O, módulo, coseno de beta m es igual a mi sobre mp respecto de O, y coseno de gamma m igual a mz sobre mp respecto de O. Y sabemos que la propiedad de los cosenos directores, que la suma de sus cuadrados, es igual a 1. Pasemos ahora a ver cómo podemos trasladar un par de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido en un plano paralelo a sí mismo. Veamos ahora traslación de pares de fuerzas en el espacio.
tenemos un par de fuerzas formado por P y menos P separados una distancia D, que están contenidas, son coplanas, están contenidas en el plano pi. Y queremos trasladarla al plano pi', que es paralelo al anterior. Para eso lo que hacemos es colocamos los puntos A' y B' separados a la misma distancia D y contenidos en el mismo plano horizontal que el punto A y el punto B. En los puntos A' y B' del plano pi', colocamos sistemas nulos formados por P y menos P, y como vimos, según uno de los principios fundamentales de la estática, el efecto sobre el cuerpo rígido no cambia. Lo que hacemos ahora es la fuerza P, que está aplicada en A en el plano pi, con la fuerza P, que está aplicada en B' en el plano pi', son fuerzas coplanares y podemos obtener su resultante, que pasará por en este caso por el punto medio de la recta que lo une, por una cuestión de que las intensidades de las fuerzas son iguales, y tendrá un valor de 2P, que sería P en A más P en B'. De la misma manera, obtenemos la resultante de la fuerza menos P, que está aplicada en el punto B, y la fuerza menos P, que está aplicada en el punto A', obteniendo el valor de menos 2P. Esa menos 2P que teníamos con la 2P positiva se anulan y finalmente nos queda la fuerza P aplicada en A' y la fuerza menos P aplicada en B'. De esta manera vemos que los pares de fuerzas pueden trasladarse en el espacio. Composición analítica de pares de fuerzas en el espacio. Como vimos recién, los vectores representativos de los pares de fuerzas en el espacio se pueden trasladar libremente a un punto, en el cual queda un conjunto de vectores doble flecha concurrentes. En dicho punto se pueden componer y hallar su resultante. Las proyecciones del par resultante sobre el eje se obtienen mediante estas expresiones, o sea, mxr igual a la sumatoria de m por coseno de alfa, MIR igual a la sumatoria de M por coseno de beta y MZR igual a la sumatoria de M por coseno de gamma. La intensidad la definimos como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y su dirección se obtiene de las expresiones que nos dan los cosenos directores, es decir, coseno de alfa de MR igual MRX sobre MR, lo mismo para coseno de beta y lo mismo para coseno de gamma. Equilibrio de pares de fuerzas en el espacio, condición necesaria y suficiente analítica, es que la sumatoria de todas las componentes de los vectores sea igual a 0, o sea, sumatoria de los mx igual a 0, sumatoria de los mi igual a 0 y sumatoria de los mz igual a 0. Pasamos a ver ahora sistema de fuerzas paralelas en el espacio. La solución gráfica para obtener la resultante, esto es la reducción del sistema, se realiza componiendo de dos fuerzas las cuales van a ser coplanales. Es decir, en este ejemplo tenemos P1 y P2 que son paralelas y están contenidas en un plano. Obtenemos su resultante, que la podemos llamar R1. Ahora, esa resultante R1 de estas dos fuerzas paralelas coplanares va a ser coplanar a P3, lo cual podemos proceder y obtener la resultante de R12 con P3, que sería la resultante del sistema. Analíticamente, planteamos una ecuación de proyección y dos de momento, sumatoria de las PI igual a R, sumatoria de los momentos de las componentes respecto a un eje igual al momento de la resultante y sumatoria de los momentos respecto momento de las componentes respecto al eje Z igual al momento de la resultante respecto del eje Z. El equilibrio de fuerzas paralelas en el espacio, la condición necesaria y suficiente
analítica es que la sumatoria de las PI sea igual a 0 y que la sumatoria de momentos respecto a los dos ejes sea igual a 0. Vemos ahora sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio. Vamos a analizar la solución gráfica. Las fuerzas no concurrentes en el espacio son aquellos sistemas aplicados a un cuerpo rígido en que los vectores de acción de la fuerza que los constituyen pertenecen a planos distintos. Se denominan también sistemas Gaussos. No es posible sustituir el sistema por una única fuerza llamada resultante, ¿sí?, que mantenga el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Por lo tanto, será necesario reemplazar el sistema por otro equivalente y del que éste sea factible hallar su resultante. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio formado por P1, P2 y P3. Elegimos un punto O que lo llamamos centro de reducción. Aplicamos en ese punto O un sistema nulo formado por P1 y menos P1, paralelo obviamente a la fuerza P1 que tenemos en el sistema, ¿sí? Y vemos que de esta manera podemos trasladar la fuerza P1 al punto O más un par. Lo que estamos haciendo es trasladar una fuerza paralelamente a sí misma, como cuando lo vimos en fuerzas en el... De esta manera, trasladamos la fuerza P1 al punto O, centro de reducción, pero nos aparece un par, que lo vamos a denominar M1, que es P1 por la distancia de 1, que es la distancia que separa la fuerza al punto O. Procediendo de la misma manera, podemos trasladar la fuerza P2 y la fuerza P3 al punto O, centro de reducción, y nos van a quedar los pares M2 y M3. Bien, ahora podemos componer, obtener la resultante de ese sistema de fuerzas concurrentes en el espacio, concurrentes en el punto O, y esa resultante se va a llamar resultante de reducción. De la misma manera, componemos los vectores momentos obteniendo el vector M, que se llama par de reducción. Es decir, un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio se va a reducir a una fuerza llamada resultante más un momento llamado par de reducción. Veamos ahora la solución analítica para la reducción de sistemas de fuerzas no concurrentes en el espacio. Dado un sistema de fuerzas P sub I y elegido el centro de reducción, hacemos coincidir el origen de una terna de ejes coordenados con ese centro de reducción, proyectando sobre los mismos los valores representativos de M y R. Tenemos que mx igual a m por coseno de alfa m, mi igual a m por coseno de beta m, mz igual a m por coseno de gamma m, rx igual a r coseno de alfa r, ri igual a r coseno de beta r y rz igual a r por coseno de gamma r. La resultante de reducción la obtenemos mediante Rx igual a Pi coseno de alfa i, Ri la sumatoria de Pi por coseno de beta i y Rz la sumatoria de Pi por coseno de gamma i. Su intensidad va a estar dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de Rx, Ri y Rz. A su vez, el coseno de alfa, los cosenos directores, coseno de alfa r igual a Rx sobre R, coseno de beta r igual a Ri sobre R y coseno de gamma r igual a Rz sobre R. De la misma manera, respecto al momento resultante de reducción, tenemos que mi igual a la sumatoria de mi, mx y mz, el módulo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y los cosenos directores. La condición necesaria y suficiente para el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio lo podemos plantear mediante las ecuaciones que vimos, que son 3 ecuaciones de proyección y 3 de momento, 6 ecuaciones de momento, 5 ecuaciones de momento y una de proyección, o 4 ecuaciones de momento y 2
de proyección. Bueno, por ejemplo, podemos plantear mediante 3 ecuaciones de proyección y una de momento, o sea que la sumatoria de las P sub i por coseno de alfa i es igual a 0, sumatoria de las P sub i por coseno de beta i es igual a 0, sumatoria de P sub i por coseno de gamma i igual a 0, y la sumatoria de los m, ¿sí?, respecto al eje x, al eje y respecto al eje z, tiene que ser igual a 0. La bibliografía de esta unidad, la principal es el apunte de la cátedra, ahí tienen todo lo necesario, pero no obstante lo pueden complementar con los libros que ven ahí, por ejemplo el Flies, el Panzeri, Timosenko, son libros que se encuentran en la biblioteca de la facultad y del departamento y sirven para ampliar o profundizar los temas vistos en clase. Con esta presentación damos por concluida la unidad temática 3, que es la estática en el campo tridimensional.